Y en su momento yo me dije a mí mismo, jamás en mi vida voy a estudiar el zapatismo, porque es algo que ya está muy abordado y es algo que de cierta forma pues yo no tendría algo que aportar, pensaba en esos momentos. Afortunadamente mi experiencia como investigador de estos procesos culturales me dio la oportunidad de ver que en realidad es parte del mismo proceso. Los carnavales, las fiestas, sobre todo los carnavales, que es digamos, mi centro de atención, cuando tuve la oportunidad de conocer el sentido de la danza del chinelo y encontrar que en esta región, por ejemplo, que danzan los charros, la danza de tecuanes, que es una danza de petición de lluvias, aparecen personajes en todos, donde invariablemente aparecen hacendados, ¿no? El hacendado, el capataz. Uno se va dando cuenta del contexto y va entendiendo que son danzas también de resistencia. No solo es la petición de lluvias hacia las entidades sobrenaturales que se pensaba que los pueblos aún piensan que están en los montes, en las aguas, de ahí la sacralidad y de ahí la importancia del territorio para los zapatistas, ¿no? Entonces, cuando uno ve estos momentos o estas manifestaciones de resistencia que se hicieron evidentes y se hicieron directas cuando los pueblos tomaron las armas, uno va entendiendo que es parte del mismo proceso y que es invariablemente indisoluble. Una danza como el chinelo, las creencias como el charro negro, la llorona, con el proceso zapatista, ¿no? Es la defensa de ese espacio sagrado que los pueblos hicieron por sí mismos, ¿no? No necesitaron de que hubiera un presidente. Ellos tomaron las armas y tomaron sus propias decisiones, ¿no? Entonces me parece que eso fue fundamental en esa experiencia del zapatismo. Por eso pensamos, coincidimos los que estamos en esta mesa, que este libro es una apuesta por la memoria colectiva de los pueblos. También, como mencionaba Víctor Hugo, en el camino hemos encontrado los testimonios de la gente, los manifiestos de Zapata, las comunicaciones de los generales, en donde hay una variabilidad siempre, todos se refieren a sí mismos como surianos. Entonces la tarea es precisamente enmarcar por qué eran surianos, por qué en las escuelas nos enseñan la revolución fue de Morelos nada más, ¿no? Y por ahí un levantamiento cercano, pero pareciera que la historia que nos enseñan o pareciera que nuestro presente delimita el pasado. Es decir, hay historiadores, amigos, investigadores consolidados que hablan de los Morelos prehispánicos, de los Morelos de la época colonial, cuando Morelos no existía. Y a veces es cuestión de entender precisamente cómo la gente se percibía a sí misma, que ese es también un reto de este libro. Por eso, cuando nosotros comenzamos a hilar estos testimonios y ver que la gente, tanto de Guerrero como de Morelos, como del occidente de Puebla, del Estado de México, tenían esta dinámica de llamarse surianos, emprendimos la tarea de entender por qué, ¿no? Ya Víctor Hugo más o menos matizó un poquito, pues, por ejemplo, del siglo XVIII, XIX, en la independencia se habla del primer caudillo suriano de Morelos, después Juan Álvarez, después Zapata, ¿no? Entonces siempre han estado en comunicación los pueblos de esta forma, a partir de fiestas, de tradiciones, de intercambios, de tianguis, pero también la rebeldía que los pueblos han tenido desde 1848 hasta 1919, que terminó la revolución, ¿no? De hecho, posterior a la revolución continuaron los pueblos armados y continuó habiendo rebeliones de distintas escalas y de distinto tapiz. Sin embargo, esto es también fundamental, ¿no? Que los pueblos desde 1848, desde el norte de lo que ahora es el estado de Guerrero, todo Morelos, ha habido rebeliones y que han estado en comunicación con las fiestas, tradiciones, ¿no? Y que es parte también de la vida de los pueblos. Creo que eso es algo que entendimos y que quisimos plasmar. Por eso no nos centramos solamente en el estado de Morelos, ¿no? Como bien ya mencionó Baruch, hay artículos que abarcan la tierra fría de los volcanes, bueno, aquí en Chalco, Amecameca, Tláhuac, Milpalta. Entonces precisamente la dinámica es esa, integrar y de cierta forma reconstruir lo que fue la región del sur, ¿no? Y entender precisamente por qué eran el Ejército Libertador del Sur. Y la otra cuestión es precisamente por qué los pueblos, a pesar de las posibles diferencias geográficas, pues estuvieron en comunicación, ¿no? Entonces precisamente creo que este trabajo en cierta forma aborda esto que estamos mencionando, ¿no? Entonces el otro punto que creo que no fue
como un objetivo en un principio, pero al momento de que recibimos los artículos y los comenzamos a revisar, caímos en cuenta que todos coincidíamos en el racismo implementado por la facción norteña, ¿no? Representada por los carrancistas, y que además ha sido una constante en la historia de México. El racismo que se ha fomentado desde las élites, desde el Estado mismo, en donde ve a los pueblos como sujetos, como mano de obra barata. Entonces, precisamente, las facilidades que otorgaron no solo en el periodo de Porfirio Díaz, ¿no? En los gobiernos anteriores, para que las haciendas, a partir de la venta del territorio, que además era de los pueblos, y esa es la dinámica del Estado, apropiarse del territorio para poderlo vender y ceder a los grandes empresarios, ¿no? Lo fue en la época de los zapatistas y lo sigue siendo ahora, ¿no? Entonces creo que esta es una dinámica que todos coincidimos, ¿no? La importancia de entender una propuesta como el zapatismo, que era una construcción de una nación a partir desde los propios pueblos, a diferencia de un Estado, ¿no? Como bien ha señalado Francisco Pineda, la Constitución del 17 cometió la trampa de marcar al zapatismo como la lucha agraria, y entonces el carrancismo, al implementar esta supuesta dotación de tierras, que además es el Estado el benefactor, cuando los pueblos no pedían una dotación de tierras, era la restitución de tierras que eran suyas, ¿no? Entonces esa es una trampa muy importante en la Constitución del 17, el decir, el Estado, yo muy buena onda les doy tierras a los pueblos, cuando, bueno, sabemos la historia, pues el territorio era de los pueblos. Entonces creo que esa es una cuestión importante en este trabajo que tratamos de matizar. Y bueno, y por último, pues creo que también, como bien mencionó Víctor Hugo, esta historia acartonada que nos enseñan en las escuelas, que se pregona también desde el Estado, donde todos los posibles o las facciones revolucionarias tuvieron un objetivo, que en principio fue quitar a Porfirio Díaz y después a Huerta. Bueno, Madero fue, digamos, un punto intermedio, pero hay Huerta y Porfirio Díaz, que, digamos, desde la historia oficial se les condena como tiranos. Bueno, no estoy en desacuerdo con eso, pero sin embargo la cuestión importante es que en los libros de historia oficiales no hay cabida para explicar el proyecto político del zapatismo, ¿no? Entonces precisamente creo que esta dinámica que tratamos de implementar en ese trabajo es la memoria de los pueblos y entender que ellos siempre han sido sujetos que han participado en la vida nacional. En la historia que nos enseñan, incluso los historiadores del zapatismo, parece que hablan de los pueblos como si estuvieran siempre, como si hubieran sido pasivos, ¿no? Entonces, de repente, como por arte de magia, en el 11 se levantaron en armas. Y eso no es cierto, lo acabo de mencionar. Desde 1848 hay comprobadas rebeliones y han estado, ¿no?, en diferentes pueblos. En ciertos momentos, las rebeliones alejadas se sincronizaron y dieron ciertos problemas, ¿no? Entonces, precisamente, la dinámica es entender esto. Un proyecto político emanado de los pueblos. Se habla mucho de que la religiosidad ha minado a los pueblos. Yo creo que es una cuestión distinta. La manera en que los pueblos entienden y viven la religiosidad, que además fue la base de sus relaciones sociales, la forma de que ellos se comunicaron y crearon códigos culturales propios, es también importante. Entonces, esta es una apuesta precisamente. Queremos marcar el genocidio abierto que implementaron los carrancistas, apoyados, como mencionó Baruch, por el gobierno de Estados Unidos, tanto económica como militarmente. Entonces, esto es una cuestión importante, y la crudeza de los testimonios que se citan a lo largo del libro, de los diferentes artículos. En mi caso, que yo participé con el trabajo de Milpalta, he de confesar que cuando estuve redactando el trabajo, hubo un momento en que yo me sentía asqueado por la crudeza de los testimonios, en el momento en que, por ejemplo, en Milpalta los carrancistas sacaron a la gente de sus casas, los fusilaron en masa afuera de la iglesia, atrás de la iglesia en la Chapitel, pusieron a los papás y enfrente de sus hijos y los vieron morir, ¿no? Entonces eso es una cuestión muy cruda. Y después la manera en que trataron a los cadáveres también, ¿no? El hecho de dejarlos abiertos, expuestos, y que llegaran los perros y se comieran las vísceras, es algo crudo.
pero creo que es algo que tenemos que digamos, es parte de la historia que teníamos que escribir. Entonces, en cierta forma, es un libro muy abierto para conocer una historia que ha estado ahí en los pueblos y que no ha sido difundida, porque como bien ha dicho Mario, el temor y las repercusiones que hubiesen tenido unos años antes, el poder dar a conocer este tipo de cuestiones. Entonces creo que también es un reto tratar de que a estas alturas, justamente en vísperas del centenario del asesinato de Zapata, porque hay que decirlo, de manera oficial lo manejan, la muerte de Zapata, no fue una muerte, fue un asesinato, ¿no? Entonces creo que estos son puntos importantes que queremos, que buscamos abordar en este trabajo, en términos generales. Pues yo solo me queda como agradecerles y bueno, también agradecerles por escucharnos, por la invitación, y pues estamos abiertos para cualquier duda, comentario que nos tengan. Pues muchas gracias.